Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Solo 3 tarjetas han podido apoyar al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Una de ellas es el Movimiento por Venezuela. Para hablar del engranaje electoral, la situación que tenemos a 81 días de las elecciones presidenciales aquí en Venezuela, hemos querido invitar a Simón Calzadilla. Él es secretario general nacional del Movimiento por Venezuela, MPV. Simón, gracias, bienvenido. Emilio, gracias, y a La Voz por la invitación. Simón, fíjate, yo estaba revisando en estos días para hacer la producción diferentes encuestas, ¿no? Y encuestas serias, porque ha salido más de una encuesta, bueno, que la harán, yo no sé en la casa de quién, ¿no? En la casa de alguien la harán, pero bueno. Una de estas encuestadoras serias y que de tradición es Datincorp, que la dirige Jesús Seguías. Es un estudio que entrevistó a 1.200 personas en sus hogares a nivel nacional. Finalizó el trabajo de campo el 28 de abril, o sea que estamos a escasos días de haber terminado. Error muestral 2.8%, nivel de confianza 95%. Ese estudio, la intención de participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, llega al 75% de los entrevistados, que expresan que definitivamente van a votar. ¿Tú crees que será tan alta la participación y qué resultados puede tener la participación, bien sea alta o baja? Mira, no les quepa la menor duda que la participación electoral, lo mínimo, el piso, va a ser ese 75%. Porque ya he sostenido desde hace varios meses, desde hace tiempo, esa cifra, 70%, ya está entre 70 y 75%. Otras encuestadoras serias dan eso mismo. Y cuando tú lo comparas con la participación, por ejemplo, de la primaria, la primaria nos pasó algo insólito. Yo que soy un creyente de las encuestas, que he trabajado ese tema, que he dado clases sobre eso, subestimé las encuestas. Pensaba que la participación en la primaria, por los complejos, por la poca información, por la persecución, iba a tener una participación más baja. Y la participación fue exactamente la que daban las encuestas. Las encuestas te decían que entre un 20 y un 23% iba a votar. Que es bastante, porque generalmente esos eventos participa un 10%. Eso es una primaria. Una primaria de oposición. Eso siempre es muy bajo. Claro. Que hayan participado 3 millones es altísimo. Es altísimo. Y con todas las dificultades que se tuvieron. Sí. Pero las encuestas te lo decían. Para la elección presidencial no les quepa la menor duda que la participación no va a ser inferior a un 70 a 75%. ¿Qué incidencia tiene esa alta participación en los resultados? De una inmensa legitimidad, de un inmenso compromiso y de una inmensa responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y del gobierno de Nicolás Maduro en respetar una participación de esa naturaleza. ¿Y en los resultados? O sea, ¿esto favorece, alta participación favorece a quién? ¿Favorece a la oposición? ¿Favorece al gobierno? Todas las encuestas te lo dicen igual. Esto está casi que 3-1. La situación de impopularidad de Nicolás Maduro es altamente preocupante. Tiene un rechazo inmenso en la población que justamente y de manera merecida lo responsabiliza de la crisis que vive el país, del hecho de que más de 7 millones de venezolanos se han ido, que este país para el año 2014 dejó de pagar por primera vez en más de 100 años su deuda externa, que este país en el año 2016 no se conseguía nada en los anaqueles de los supermercados y quebraron un gentío, que este país, sus empresas básicas están arrojando pérdidas y en la quiebra desde el 2014, 2015, 2016, que la empresa petrolera venezolana dejó de producir casi 2 millones de barriles de petróleo para el año 2017. Y todo esto sin una sola sanción, sin una sola sanción. Es decir, es un modelo absolutamente fracasado, un modelo que nos llevó a la ruina, una gestión presidencial que no supo entender lo que tenía que hacer en materia económica, en materia política y en materia social, que no se dio cuenta que tenía que corregir las desviaciones que venían del pasado
para poder tener un presente mejor. Y por el contrario, se aferró a la violación de derechos fundamentales del pueblo venezolano, de la gente. Y hoy pretenden decir que la culpa de todo eso son las sanciones. Ningún venezolano, ningún pueblo quiere que su país esté sancionado. Yo no quiero que mi país esté sancionado, pero ningún venezolano tampoco quiere que se le violen sus derechos económicos, sus derechos políticos, sus derechos sociales, que son la causa de por qué otras naciones sancionan a Venezuela. Pero esas mismas naciones han dicho reiteradamente, tanto de Europa como de los Estados Unidos, que si el gobierno venezolano respeta la soberanía popular, respeta los derechos constitucionales, desaparecen las sanciones. ¿Qué significa eso? Que la llave para que Venezuela no esté sancionada la tiene Nicolás, y tiene una prueba dentro de 21 días, respetar el proceso electoral y la soberanía popular. Y para eso nos estamos preparando. Estamos trabajando en el seno de la Plataforma Unitaria Democrática todos los días. Se están tomando decisiones importantes. Hoy estamos en un proceso de consulta para que termine de armarse una estructura de orientación, coordinación y dirección política para la campaña de Edmundo González Urrutia a nivel nacional, regional y municipal, porque este es un proceso electoral que va más allá de la plataforma, va más allá del Partido 20 y María Corina con un liderazgo tan importante. Esto va más allá de los propios partidos que fuera de la plataforma han manifestado su apoyo a Edmundo. Tenemos que darle cabida a todos esos sectores para que podamos tener nada más y nada menos que 3 testigos por mesa. Ahora fíjate, Simón, antes de llegar ahí, porque eso es un tema importante, pero llevando aquí una secuencia de la encuesta que te hacía mención, ellos preguntaron, por supuesto, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted? 50% de los entrevistados, según Datincorp, votarían por Edmundo González, contra 18% que votarían por Maduro. Y ese porcentaje, cuando polarizas, se eleva al 62%. O sea, si los candidatos fueran ellos dos nada más, Edmundo sacaría 62%. ¿Es Edmundo González Urrutia virtualmente el próximo presidente de Venezuela? Las encuestas te están diciendo que tiene 51% a un hombre que nunca había estado en la política, que estaba retirado, un diplomático de carrera, formado en el mundo de las relaciones internacionales, que acompañó y asesoraba a la Mesa de la Unidad Democrática, que es el presidente del partido de la Mesa de la Unidad Democrática, pero que cuando su nombre fue propuesto, bueno, muy poquitos venezolanos sabían quién era. Y hoy tiene 51% y no ha dado el primer meeting en la calle. Imagínate la potencialidad que existe entre una candidatura totalmente atípica, Simón. Bueno, María Corina, que después de las primarias se convirtió en la gran líder nacional con un afiche. De hecho, el chavismo se mofa de esa situación. Y ya en las encuestas que son una prueba científica de lo que está ocurriendo, una muestra científica de lo que está ocurriendo en el país, una foto de un determinado momento, bueno, ya lo desprenden. Fíjate, por ejemplo, los otros candidatos, sin calificarlos, si son opositores o no son, los otros candidatos, punto, obtienen una puntuación muy, pero muy por debajo. O sea, no, como dirían en el argot hípico, no valen para ningún juego. Aquí salen, por ejemplo, en el orden como los tiene Datincorp: Benjamín Rauseo, el Conde, con 3.4, Javier Bertucci con 2.2, Luis Eduardo Martínez de AD con 1.75, Claudio Fermín con 1.5, Antonio Carri con 0.92. Eso nos sorprende, porque Carri lo hemos visto haciendo mejores mítines, por lo menos que el resto de los candidatos, y sin embargo solo tiene 0.92. Enrique Márquez 0.75, José Brito 0.33 y Daniel Ceballos 0.25. O sea, porcentajes, son mordisquitos que le van a meter, entiendo yo, a la oposición, pero el electorado pues ha entendido quién es el candidato que adversa, opositor que adversa realmente a Maduro. El mundo tiene... ¿Tú le das esa lectura? Por supuesto, mira, el mundo tiene esa es una candidatura que tiene dos elementos muy poderosos. Nosotros en la primaria, recuerda que planteábamos el nombre de Andrés Caleca como un independiente que nos podía unir a todos, ¿no? Que no venía de la confrontación política, sino de un proceso, de una campaña en función del voto. Y que podíamos aglutinarnos en torno a él todos
para garantizar un triunfo y también un gobierno de unidad nacional, no dirigido por una parcialidad política. Con el mundo tenemos esa característica. Es un hombre independiente que le toca liderizar por decisión unánime, esta es la segunda característica, este proceso electoral y después la transición. Ese elemento ya de por sí es muy poderoso, pero el segundo es lo que acabo de mencionar, es un candidato que suma de unidad, que nos permite que todos nos podamos sentir ganadores por igual, porque no está ganando el líder de un partido en particular, ¿no? Que valga la redundancia, partido y particular o parte. Pero lo cierto es que esa fuerza unitaria, más su condición de venir de la reserva, no ha estado en el mundo de la polarización política, ha generado este fenómeno. Lo peor que se podía esperar, Nicolás. Y ya, a pesar de que aceleradamente la gente empieza a asociar su nombre y a conocerlo, imagínate que ya tiene más del 50%, ya está doblando a Nicolás. Fíjate que tú nombrabas a Caleca y describías unas características de Caleca. Aunque ya pasaron esas primarias y no es el tema del momento, pero es interesante saber qué piensas tú que le faltó a Caleca para convertirse en el abanderado en esas primarias. Apoyo. ¿Qué le faltó? Apoyo, porque al final no logramos concretar los apoyos de otros partidos políticos que decidieron transitar su propia ruta. La idea era que nos apoyaran varios partidos, que fuera un candidato de muchos partidos. Terminó el MPB apoyándolo exclusivamente nosotros y no tuvimos la fuerza. Pero María Corina no era candidata de muchos partidos, era candidata de su partido que al final era un movimiento sin tarjeta. Pero María Corina, al igual que un Capriles, al igual que un Rosales, al igual que otros liderazgos de otros partidos, tienen tiempo en la trayectoria, estaban en las encuestas, tenían peso propio. ¿Cuál era la idea con Andrés? Que muchos de esos liderazgos apoyaran con su estructura a Andrés para que se convirtiera en una opción de real. La gente no nos pudo ver, no pudo enterarse de nuestra política y vio lo que era más conocido en ese momento. María Corina prácticamente empieza a correr sola, ¿no? Se retira el Conde, ¿no? Que era la otra figura que era popular, conocido no como político, sino conocido como humorista. Capriles se retira de la contienda y prácticamente queda María sola en la carrera y nosotros, bueno, decidimos llegar hasta el final de la contienda electoral porque era un compromiso y dejar esa opción ahí. Sin embargo, fíjate cómo da vuelta todo este proceso político. Ha surgido una persona con esas características que nosotros estamos proponiendo, y surgió así, de la noche a la mañana, que se inscribe... O sea, las características que ustedes buscaban en un candidato la obtuvieron de un outsider. De un outsider que surge sin proponérselo, porque él presta su nombre era para reservar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, no para ser candidato. Y es al final que un grupo de partidos, bueno, lo convencen de que él podría ser un candidato definitivo, ya que es un hombre muy formado, educado, con una carrera diplomática, no es ajeno al mundo político, y que podría ser ese outsider. Nos convencieron a los que estábamos apoyando a Manuel Rosales. Y en una reunión dijimos, bueno, está bien, si la mayoría y el mundo está de acuerdo, nosotros vamos con el mundo y todos de manera unánime lo apoyamos. Y esa gran decisión unitaria, bueno, ha convertido el mundo ahorita en la gran opción para la transición en Venezuela, con esas características que nosotros propusimos desde la primaria. Un independiente, con formación académica, con formación política y que tiene que trabajar para todos. Y que los que lo apoyamos, que es el 95% de la estructura real política de oposición en el país, nos vamos a sentir todos ganadores y nos sentimos muy consustanciados con su candidatura. Simón, aquí vi un tuitero, bueno, ahora es X, no sé cómo se le dice ahora, Xero. Ya la verdad es que no tengo un la menor idea. Un tuitero, lo voy a decir hasta que me digan cómo se dice. Luis Lugo 027 dice, mucha gente emocionada por los resultados de la encuesta de Datincorp. Pero esto es inútil si no hay testigos en cada mesa electoral y una negociación previa con la cúpula gobernante. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso quiero que me respondas esas dos preguntas, temas importantísimos. El tema de los testigos y el tema
de si se está conversando con el gobierno y el gobierno está dispuesto a entregar. Vamos al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Simón Calzadilla. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Simón Calzadilla. Él es secretario general nacional del partido Movimiento por Venezuela, que es uno de los partidos, de los tres partidos, de las tres tarjetas que lograron postular a Edmundo González. Y dejamos una pregunta al aire, producto de una intervención de Luis Lugo, que hablaba de que nos emocionaba muchísimo a los opositores, los números de Datincol, pero si no hay testigos. No, Lugo, ¿están los testigos? Lugo tiene toda la razón. Puedes tener 70% de popularidad, pero si no cuidas los votos, perdiste. Y en eso estamos trabajando desde hace tiempo. Estamos construyendo ya tenemos una gran base de datos con potenciales testigos, con potenciales coordinadores. Necesitamos 3 testigos por centro. Tenemos 3 partidos políticos, 3 tarjetas. Podemos poner un testigo por cada tarjeta, solo que en el centro de votación se tienen que poner de acuerdo porque solamente tiene que estar uno por alianza. Pero necesitamos garantizar los 3. Eso significa Eso quiere decir que entre Movimiento por Venezuela, Un Nuevo Tiempo y la MUD solamente puede haber un testigo por centro y un testigo y un suplente por mesa. No, porque podemos tener un testigo en la mesa y los otros 2 testigos están en guardia, porque ese testigo tiene que salir a comer, ese testigo tiene que salir a descansar y lo cubre otro testigo. Pero lo necesitas tener en la estructura, pues lo ya tenemos identificado y entrenado, formado y acreditado. Y acreditado. Y acreditado. Ya eso está avanzando, en eso tenemos tiempo trabajando. Imagínate. ¿Qué le falta a eso, Simón? Porque es que quedan 81 días. Eso son menos de 3 meses. Necesitamos 90.000 testigos, necesitamos 30.000 coordinadores de centro. El coordinador de centro es el que está pendiente que el testigo tenga toda la logística. Si no llegó el testigo, tiene que buscar el otro. No se le puede quedar una mesa sin testigo. ¿Son cuántos centros a nivel nacional? Hasta los momentos tengo entendido que van como 31.000, porque el REJ acaba ¿Centros de salir, electorales? No, 31.000 mesas. El REJ acaba de ser publicado y si la memoria no me falla, están por 31.000 mesas, 17.000 centros, por ahí está eso. Lo cierto es que ya hay un contingente importante de personas que hacen falta entonces a nivel nacional. Bueno, hay un gran equipo trabajando eso, conformado por los especialistas de los partidos políticos. También tenemos un pool de profesionales de primera línea de las universidades para los procesos de auditoría. Tenemos los mejores técnicos para ello. Y en este momento la plataforma unitaria está tomando decisiones en cuanto a su reorganización para la construcción de un gran equipo que impulse, articule la campaña de Edmundo González, donde estemos todos los partidos y los liderazgos que lo estamos apoyando, porque necesitamos que la gente se nos ponga de acuerdo no solamente a nivel nacional, sino que se nos ponga de acuerdo en las regiones, que se nos ponga de acuerdo en los municipios, que se nos ponga de acuerdo en qué. Bueno, necesitamos, ya hay facilitadores haciendo talleres, formando más facilitadores que van a entrenar a los coordinadores de centro y a los testigos, pero necesitamos que aguas abajo, porque la gente abajo en la comunidad es que sabe cuáles son los mejores para ponerlos en un centro de votación, porque aquí no estamos comenzando. Nosotros ya tuvimos la experiencia del 2015 exitosa, donde estuvimos en todos los centros de votación, en todas las mesas, tenemos esa experiencia, pero esta vez estamos hablando de la campaña presidencial que puede producir el cambio. Esto es demasiado importante, tenemos 1.000 y tantos centros nuevos, entonces estamos incorporando junto a los partidos de la plataforma, el partido 20, María Corina, al candidato Edmundo, a los partidos que no son de la plataforma tampoco y que están apoyando, como el MAS, entre otras organizaciones políticas. Y hay un engranaje en toda esa diversidad. Eso es lo que estamos construyendo, porque hasta los momentos no lo teníamos.
y ya eso está en proceso de consulta y pronto el secretario ejecutivo hará el anuncio respectivo de la forma definitiva en cómo eso se está, pero sin embargo, eso no nos ha parado en el otro trabajo. Tenemos a todos nuestros responsables electorales y técnicos trabajando la materia del padrón electoral desde hace tiempo. ¿Qué es lo que vamos ahora a afinar? Bueno, la campaña y la articulación y la coordinación de Edmundo González. También la definición aguas abajo de todo este padrón electoral y la campaña, porque hay una campaña con el candidato y hay una campaña sin el candidato. Esa que tú hablabas de María, Corina, que va con un pendón, esa es la campaña de María sin el candidato. Y la mayoría vamos a estar en campaña con un pendón, con los volantes, haciéndole campaña al mundo, pero sin él estar presente. Y tiene que haber la campaña con el mundo, la que él va a hacer los recorridos. Él va a salir, y está planteado que él salga a hacer recorrido. Esta mañana veía unas fotos de él con unos jóvenes en la calle. Ya se tomó las primeras fotos en la calle con unos jóvenes, y precisamente ese equipo que se está conformando es para diseñar cómo él va a hacer su campaña en la calle, que va a ser una campaña muy especial por sus propias características, por la dinámica y por el tiempo que tenemos. ¿Por qué no ha salido para la calle? Mira, eso yo creo que está en proceso de organización. Hemos visto que el mundo ha sido extremadamente responsable. Primero, no dio ninguna declaración hasta que las cosas estuvieran absolutamente claras y definidas. Y comenzó a dar sus primeras declaraciones. Ya la gente lo conoce, lo ha visto. Ahora vendrá el mundo candidato en la calle, eso lo estará planificando, eso necesita cuerpo y asesores, eso es muy serio y es lo que, cuando lo elegimos, hace apenas 2 semanas. Simón, y ahí fíjate, una de las partes de la pregunta que nos hacía el usuario es que si había negociaciones, yo le llamaría negociaciones o conversaciones con el gobierno, porque hemos visto ciertamente a un Edmundo muy cuidadoso de lo que dice, no para nada, no tiene para nada un discurso agresivo contra el gobierno, un discurso totalmente pasivo. ¿Hay conversaciones con el gobierno? Bueno, el mundo no creo que tenga conversaciones hoy con el gobierno. Recuerda que el jefe de la delegación y la delegación que lleva conversaciones con el gobierno, objeto de todo esto, es la delegación, con Gerardo Blaya a la cabeza, que es el que ha sido empoderado por la plataforma para este tipo de conversaciones. Entendemos que hay conversaciones entre el gobierno venezolano, el gobierno norteamericano, la Unión Europea. Hemos visto al presidente Petro haciendo propuestas, al presidente Lula haciendo propuestas. Es decir, hay un contexto internacional muy pendiente y actuando, y ojalá todo esto siga avanzando y se puedan lograr las negociaciones pertinentes. Hay una propuesta de una especie de referéndum, de plebiscito, cuyo contenido me imagino que también tendrá que ser discutido, que pueda dar garantías, que pueda darle seguridad a los que están en el poder, que si hay un cambio político no les va a pasar nada. Eso es parte de lo que nosotros debemos realizar y avanzar. Todo eso es un proceso en el marco de esta realidad que nos ha hecho tener varios candidatos en menos de un mes, pero que bueno, ahora tenemos al mundo, quien no pensaba ser candidato, ahora lo es. Así de complejos son estos procesos y esto va a ser una carrera de obstáculos. ¿Y tú sientes que todos esos obstáculos ya están sobrepuestos, superados? Vamos a tener unas elecciones. Siempre que hago una entrevista hay alguien que dice que no van a haber elecciones, que el gobierno no está dispuesto a entregar. Bueno, no está fácil. Maduro tiene una recompensa sobre su cabeza de $15 millones. Una cosa es Maduro presidente y otra cosa es Maduro ciudadano común y corriente. Eso lo sabe él. Entonces, bueno, a cuenta de que él va a estar dispuesto a entregar unas garantías para que después lo extraditen claro, o algún grupo se le ocurra llevárselo y entregarlo y querer ganarse $15 millones. O sea, son preguntas que la gente se hace y que en realidad te llevan a pensar. Tú dices, bueno, pero ¿verdad que Maduro entonces estará dispuesto a entregar? Pero fíjate tú, yo creo que en eso toda la comunidad internacional está clara. Le han dicho a Nicolás Maduro que en la medida que él respete la Constitución y los derechos de los venezolanos, todas esas sanciones van a ser revertidas. Esta negociación no es solamente con la oposición venezolana, esta negociación es con el gobierno de los Estados Unidos, y no solamente es con
el presidente Biden, también es con el Congreso, porque en esa negociación tienen que estar de acuerdo republicanos, demócratas, toda la comunidad internacional de la Unión Europea, todos los que puedan incidir en generarle garantías a los que tienen que entregar el poder, tienen que intervenir, llegar a acuerdo y adecuar su régimen jurídico para que eso sea así. Igualmente en el caso venezolano, para eso está propuesto el plebiscito, entiendo que por ahí van los tiros. Entonces, existen condiciones para que esto pueda avanzar. Ahora, ¿esta ruta es segura? No. Todos estamos pendientes qué sorpresa nos depara Nicolás Maduro cada día, ¿no? Ojalá que las sorpresas que vengan de aquí al 28 de julio, el 28 de julio y posterior a eso, todas sean positivas para el país y no sean negativas. Pero la gente está cifrando sus esperanzas en esto. Una de esas sorpresas pudiera ser la anulación de la tarjeta de la MUD, que también es otra de las cosas que se dice que el gobierno pudiera estar haciendo. ¿Se han paseado por ahí? Mira, es que nosotros cuando en definitiva nos aceptaron la adhesión de la tarjeta del MPB de Un Nuevo Tiempo a la tarjeta de la MUD, nosotros teníamos ya las esperanzas casi en el suelo, porque teníamos 3 días intentando hacerlo y no nos lo permitían. Sin embargo, sucedió, y aquí está el mundo como candidato. Mucha gente pensaba que no iba a durar 48 horas, ya tiene por lo menos 2 semanas. Y también está el caso de la tarjeta de la MUD. Ahora, ¿qué sentido tendría anular la tarjeta de la MUD? La gente se va a expresar por la de Un Nuevo Tiempo, la del MPB, ¿no? Van a eliminar las 3 tarjetas, ya sería sacar la candidatura del mundo y sería entonces el mundo internacional rechazaría eso completamente, se reforzarían las sanciones por violación de derechos políticos y eso sería nefasto para el país y para el propio gobierno, porque es un 80% de los venezolanos que cifran su esperanza en un cambio en el país. Eso no se puede tomar con ligereza. La precaria popularidad del presidente Maduro y sus altísimos niveles de rechazo es algo que hay que ponerle atención y no se le puede tomar a la ligera. Creo que lo han entendido y han ido avanzando, ¿no?, en el marco de una nueva negociación. Ojalá regresemos a Barbados. Sin embargo, las ventanitas de comunicación que se están dando son bastante importantes y dan esperanza. Nosotros lo que queremos es ir a elecciones, queremos es votar. El gobierno sabe que el pueblo quiere ir a votar. Yo no le recomendaría a ninguno de ellos que estén pensando en la locura de cerrarle esa ventana al pueblo venezolano. ¿Cuál visualizas tú es la ruta electoral que debe seguir el mundo si llegase a ganar la presidencia de la República? Te pregunto porque visualiza el escenario. Primero vienen 5 meses con 2 presidentes, uno electo y uno en ejercicio. Después, cuando el mundo tome posesión, si llegase a ganar, va a tener una Asamblea Nacional totalmente chavista. Contralor, fiscal, TCJ, todos los poderes en contra. ¿Cómo visualizas tú ese Aquí recuerdo una conseja que siempre... Esa no está fácil, como dicen en la calle. Sí, no está fácil. Aquí recuerdo una conseja que siempre nos da Ramón Guillermo Aveledo, el elefante por pedacito, ¿no? Vamos a comernos el elefante por pedacito. Por pedacito, porque de un solo golpe es muy difícil. Sí. Y la verdad es que en este momento, por esto decir que no estamos pensando en lo otro, nos estamos concentrando en el proceso electoral y todas las negociaciones que nos lleven a facilitar el proceso electoral y lo que viene después. Ahora, lo que viene después. ¿Qué se ha dicho y está absolutamente claro? Vamos a un proceso de transición. ¿Qué significa un proceso de transición? Que tiene que morir lo que existe ahorita y es el periodo que comienza a nacer lo nuevo que vamos a reimplantar en un proceso de 5 a 6 años. Esto no va a ser de un solo golpe. ¿Qué es lo que vamos a trabajar de manera más acelerada? La recuperación económica. Con un gobierno, con un ejecutivo, tomando políticas económicas adecuadas, este país despega inmediatamente. Vamos a tener otros problemas. ¿Cómo reinstitucionalizamos y devolvemos el Estado de Derecho, la plenitud de la vigencia del Estado de Derecho, de nuestra Constitución? ¿Cómo hacemos confiable nuestro país para la inversión? Eso es un proceso de reinstitucionalización que vendrá progresivamente, vendrá la elección, hay que esperar la elección de la nueva Asamblea Nacional, de los gobernadores, de los alcaldes, con todas sus instancias legislativas. Y vendrán los procesos
de sustitución paulatina de los poderes públicos, como dice la Constitución, según la realidad y la votación que saque cada quien. Aquí vamos a tener un PSUV en oposición, pero que va a tener muchos gobernadores, que va a tener institucionalidad, que va a tener mucho poder y que van a seguir actuando. Bueno, también tendremos que ponernos de acuerdo, porque aquí de lo que se trata es de sacar el país adelante. Y será la gente la que diga quiénes van a ser los próximos gobernadores, los próximos alcaldes, cómo va a ser la composición de la próxima Asamblea Nacional. Y eso es un tema que tenemos que llevarlo adelante con los mecanismos que tiene la Constitución, pero también habrán mecanismos especiales para garantizarles a todo el mundo que aquí no se trata de llegar a un gobierno para reprimir, no se trata de encarcelar, de retaliaciones, sino de unirnos para sacar al país adelante. Eso, decirlo es fácil, construirlo es complejo. Recuerda que cuando, por ejemplo, Estados Unidos regresó a Venezuela al señor Al-Assad, mucha gente dijo, bueno, que qué locura es esa. Pero eso nos permitió la primaria. Ese proceso de negociación nos permitió la primaria. Las licencias. ¿Qué ha sido la base para todo esto y dónde estamos ahorita? Las licencias y Al-Assad nos permitió la primaria. No fue bueno la primaria. El liderazgo de María Corina impulsando todo esto no ha sido bueno. Bueno, y eso es una pequeña señal de lo que vamos a tener que hacer para llegar al 28 de julio y para poder ver al Mundo González Urrutia como presidente de la República el 10 de enero del 2025. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Simón Calzadilla. Hay que comerse el elefante por pedacitos. Con esa palabra nos vamos recordándole a las personas que estuvieron en vivo que si quieren ver esta entrevista y se conectaron tardíamente, si quieren ver esta entrevista en su totalidad, lo pueden hacer colocando Conversando con Emilio en YouTube y ahí encontrarán esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así será hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.